Bien, vamos a resolver este ejercicio que es del banco de preguntas de la policía. El resultado de 3 medios a la menos 2. Vamos a colocar solución y vamos a aplicar ambas propiedades, ¿no? La propiedad número 1 y la propiedad número 2. En este caso, resultaría la solución de la siguiente manera. 3 medios a la menos 2. Aplicamos primero la propiedad número 2. El 2 sube arriba, el 3 baja abajo. Este de negativo va a cambiar ahora a positivo. Ahora aplicamos la propiedad número 1. Este exponente se reparte para el numerador y también para el denominador, ¿no? Sería 2 al cuadrado, 3 al cuadrado. 2 al cuadrado será 4 y 3 al cuadrado será 9. No me pide nada más, ¿no? Simplemente simplificar esta expresión. Por tanto, mi respuesta será el inciso B, que es 4/9. Aplicamos la propiedad del exponente negativo. En este caso sería a la menos n igual a 1 sobre a la n. Simplemente el signo cambia, ¿no? De negativo cambia a positivo. Ya de negativo cambia a positivo. Por tanto, en este caso, simplemente desarrollando, va a ser 1 sobre 2 a la n, ¿no? En este caso sería esta la respuesta, el inciso A. Bien, dice el valor que debe asignarse a x para que se cumpla la igualdad. Debemos hallar este x de acá, ¿no? Para que se cumpla una igualdad. Entonces, vamos a aplicar estas propiedades para poder resolver, ¿ya? En este caso buscamos a comparar las bases. Bases iguales, exponentes iguales, ¿ya? Ese es más o menos el método que vamos a utilizar, ya para poder hallar el valor de x. Entonces, lo primero que hago es el miembro de la izquierda poder expresar como una fracción, ya es decir, este 1 lo voy a copiar tal como está, ya, el primer miembro. Entonces, el 1 lo dejo nomás tal como está. Esta de acá, raíz sexta, lo voy a expresar como una fracción, ¿ya? En este caso sería 1 sobre 6, ¿ya? Entonces, en esta partecita vamos a ir haciendo las operaciones auxiliares, ¿ya? Para que vayamos viendo el ejercicio y el procedimiento, ¿ya? Entonces, voy a copiarme antes para cambiar un poco la pizarra. Entonces, esta parte, tal como está, lo vamos a copiar aquí. Y los procedimientos auxiliares vamos a ir haciendo en esta parte de la izquierda, ¿ya? Entonces, primero necesito expresar a qué es igual esta expresión, a sexta, ¿ya? Entonces, solamente esta expresión yo podría escribir así. A se supone que tiene un 1 imaginario aquí, ya un 1 imaginario. Entonces sería 1 sobre 6. Toda raíz se puede expresar como una expresión. Entonces sería directamente un sexto, ¿ya? Entonces, eso es lo que voy a hacer primer paso. Entonces, el 1 lo dejo tal como está y escribo a 1 sobre 6. Ya, ese es el primer paso. Al otro lado, lo mismo voy a hacer. Toda esta fracción se puede expresar como, todas estas de ahí se puede expresar como una fracción, ¿no? Estoy utilizando en este caso la propiedad 2, ¿no? Para esto he utilizado la propiedad 2 y para este lado del miembro también voy a utilizar la propiedad número 2.
Entonces, me quedaría de esta manera, ¿no? Acá sería A2 y raíz de 2x menos 9. Así. Entonces, si voy a expresar como fracción, entonces me va a quedar A2 dividido entre 2x menos 9. Fíjense, este exponente es dividido con el otro exponente, ¿no? Entonces, de acá estoy sacando 2 dividido entre esta expresión. ¿Ya? Pues, esa expresión lo voy a anotar en este lado. A2x menos 9. Ahí está. Bien, fíjense, ya me está apareciendo las bases. Ya aquí ya tengo el a elevado a un exponente. Y aquí también me faltaría, solamente que este lo tengo en el denominador, entonces necesitaría que esté en el numerador. Para eso voy a aplicar la propiedad número 1. Ya esta propiedad número 1 me dice, si quieres subir al numerador, entonces tiene que cambiar de signo, ¿verdad? Si aquí está, por ejemplo, con exponente positivo, ya quiere subir al numerador, entonces tiene que cambiar a negativo, ¿ya? Entonces, en este caso está con positivo, va a subir al numerador, va a cambiar a signo negativo, ¿ya? Entonces, me va a quedar como a la menos un sexto. Ahí ya tengo las bases para poder comparar, ¿no? 2 sobre 2x menos 9. Muy bien. Hasta ahí llegaría las bases, ¿no? Igualadas. Ahora lo que hacemos a partir de esto es lo siguiente, ¿ya? Decimos, si las bases son iguales, los exponentes también tienen que ser iguales, porque esto es una igualdad, ¿verdad? Es una igualdad. Para que estos dos miembros sean iguales, yo digo, primero las bases voy a igualar. Ya son iguales las bases. Entonces, ¿qué tiene que ser igual? Los exponentes tienen que ser iguales. Entonces, lo que voy a comparar va a ser justamente toda esta parte con todo esto. Estoy comparando los exponentes. Entonces, de ahí voy a hallar una ecuación, ¿ya? En este caso me va a quedar de esta manera, ¿no? Menos un sexto igual a 2 sobre 2x menos 9. De ahí yo ya puedo despejar mi valor de x, ¿ya? A partir de aquí ya es simplemente una ecuación, ¿no? Entonces, lo que hago es llevar a multiplicar, ¿no? Este va a venir a este lado a multiplicar, está abajo, va a pasar arriba, es igual, está abajo, va a pasar arriba, ¿verdad? Entonces, me quedaría de esta manera. Menos 2x menos 9, ¿ya? Y al otro lado me va a quedar 2 multiplicado por 6. Lo voy a multiplicar directo. Ya lo vamos a poner 12. Otra vez vuelvo a repetir, ¿no? Este va a multiplicar al otro lado. Menos 1 por todo esto, aquí está. A este lado 2 por 6 me quedaría como 12. Bien, ahora voy a desarrollar esa expresión. Ya, si voy a desarrollar esa expresión, me va a quedar lo siguiente. Primero el negativo, ¿no? Puedo multiplicar sino por un menos 1 o también dejarlo ahí, no hay problema, ya lo voy a dejar ahí, ¿ya? Entonces me va a quedar este con este y este con este. Menos por más me va a quedar menos 2x, menos por menos me va a quedar más 9 igual a 12. Otra vez, menos por más, menos 2x, menos por menos más. Muy bien, yo lo que necesito es despejar x. Ya, entonces lo dejamos. Este valor de 2x al otro lado lo voy a llevar y este voy a traer acá, ¿ya? O si no, también lo dejo, no hay problema, ¿ya? 9, este va a venir con signo negativo, ¿ya? Este de menos va a pasar al otro lado con más, ¿ya? Estoy cambiando, este de menos a más, este está viniendo al otro lado.
Aquí me va a dar menos 3 y aquí me va a dar 2x. Lo que yo necesito es despejar el valor de x. Entonces, simplemente ese 2 lo llevo a dividir, ¿ya? Entonces me va a quedar menos 3 dividido entre 2 va a ser igual a x, ¿no? Y esto ya sería mi resultado final, ¿no? Al final es x igual a menos 3 medios. O también, si yo divido 3 medios es 1.5, ¿verdad? Cuando yo divido quedaría así. 1, 1 por 2, 2, al 3, 1, aumentamos una coma y un 0, 5 por 2, 10. Ah, ya, también se puede escribir entonces como decimal, ¿no? También se podría escribir como fracción, si no hubiera la respuesta, ¿no? Para escribir como fracción lo dejo antes de sacar con decimales. 1, 1 por 2, 2 al 3, 1. Ahí lo dejo. Este de acá sería el número grande. Este sería el que viene arriba, ¿ya? Y este es el que viene abajo. En todos los exámenes ustedes tienen que analizar todas las opciones de respuesta, ¿verdad? Pueden darles como decimal, pueden darles como fracción o finalmente como número mixto. En este caso también es equivalente a escribir un entero, un medio también, ¿ya? Es lo mismo. Cualquiera de estas opciones podría estar en el examen. Como número mixto, como decimal o como fracción. En este caso, la respuesta está como decimal. Entonces, lo dejamos simplemente ahí, ¿no? Entonces, sería el resultado menos 1.5. El inciso B sería la respuesta correcta. Bien, vamos a resolver este ejercicio, ¿ya? Entonces, vamos a sacar los datos, ya los datos más importantes, ¿no? En este caso es un grupo de scouts, ya lo que necesito más que todo son las partes, ¿no? Me dice, 1/10 del campamento se encargará de la comida, ¿ya? La cuarta parte de los juegos, los 30 restantes de las actividades, 2/5 de levantar las carpas. Al final me pregunta, en total, ¿cuántos scouts participaron? El total, entonces, de personas que están en el campamento. Entonces, X se presentaría el total, ¿no? Eso me estoy dando cuenta de la pregunta, ¿no? Acá me dicen total, ¿cuántos son? Entonces supone que todas estas opciones de X son del total, ¿ya? Entonces lo que yo debo buscar y denominar como mi variable, en este caso va a ser el total. Por tanto, X va a ser para mí el total, ¿ya? Total de scouts. Del campamento, ¿no? Total de scouts del campamento. Bien, la 10ª parte del campamento se encarga de la comida. Ya voy a ir anotando. Los que se encargan de la comida es la 10ª parte, ¿no? Es la 10ª parte del campamento, la 10ª parte del total, obviamente, ¿verdad? Aquí voy a anotar la 10ª parte del total. Esta del se cambia por una multiplicación. Ya en realidad se escribe así. La 10ª parte por el total. El total es X. Entonces la 10ª parte de X sería así. Ya 1/10 de X. Bien, ahora 2/5 2/5 de levantar las carpas. Los que se hacen cargo de las carpas son 2/5 partes. 2/5 partes, obviamente, del total. ¿Ya? Ya no voy a escribir del total directamente. 2/5 de X. Estamos hablando del total, ¿verdad? Bien. El otro, los que se hacen cargo de los juegos. Se hacen cargo de los juegos. Los que se hacen cargo de los juegos es 1/4. Se supone que es del total, ¿no? 1/4 porque no me está diciendo. A menos que les digan 1/4 del resto o de lo que sobra o de alguna parte, ¿no? Eso hay que tener mucho cuidado. Pero cuando no me especifica nada, entonces se supone que estamos hablando del total. 1/4 del total, es decir, 1/4 por X. Ya todos estos están
multiplicados por X, por si acaso, ¿ya? 1/4, los que se hacen cargo de los juegos. Y los 30 restantes organizarán las distintas actividades académicas. Entonces, la parte académica serán 30, los que se hacen cargo de la parte académica. ¿Ya? Entonces, aquí voy a poner 30 nada más. Estos son enteros nada más, estos son fracciones, ¿ya? Como les decía, no tiene sentido hablar de 2/5, ¿verdad? 2/5 de algo. Esto se presenta a un número, ¿ya? Como fracción es 2/5, pero como número tiene que ser una cantidad, ¿ya? Le estamos averiguando el total. Bien, hasta ahí entonces ya he sacado todos mis datos, ¿ya? Hasta ahí está bien. Ahora lo que yo necesito es justamente poder plantear. Una vez que he sacado los datos, lo que necesito es plantear la condición, ¿ya? Entonces, planteando la condición, ¿no? O la condición, ¿no? Del problema. Entonces me quedaría lo siguiente. Si yo sé que cada una de estas son partes, si yo lo sumo todo esto, debe darme el total de personas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que voy a hacer. Ya, entonces mi condición voy a plantear. Voy a decir entonces, los que se hacen cargo de la comida es 1/10 de X. Muy bien, más los que se hacen cargo de las carpas es 2/5 de X. Más de los juegos, 1/4 de X. Más los que se hacen cargo de la parte académica, que son 30. Si voy a sumar todas estas partes, el resultado me debe dar simplemente el total. Y el total es X. Entonces, de ahí, simplemente lo que me quedaría sería resolver esta ecuación y hallar mi valor de X. ¿Ya? De aquí ya podemos resolver como nosotros creamos más conveniente. ¿Ya? En este caso, voy a sacar como un denominador, ya, del 10, del 5 y del 4. ¿Ya? Entonces, acá en operaciones auxiliares, lo voy a sacar el común denominador, ¿ya? 10, 5 y 4. El mínimo común múltiplo, ¿no? Para ser más exactos. La mitad, 2, la mitad no tiene, la mitad 5, la mitad 1, este no tiene, este tampoco, ¿no? Quinta 1, 1, 1. He llegado a 1, 1, entonces quiere decir que he terminado, ¿ya? Esto es el mínimo común múltiplo, ¿ya? Que en este caso va a ser la multiplicación, ¿no? 2 por 2 por 5, eso sería el mínimo común múltiplo. 2 por 2, 4. 4 por 5, 20. El mínimo común múltiplo de 10, 5 y 4, entonces es simplemente 20. Entonces colocamos 20 y empezamos a dividir. Entonces voy a colocar acá la raya de quebrado y me va a dar lo siguiente. 20 dividido entre 10 me quedaría a 2. 2 por 1, 2. 20 dividido entre 5 a 4. 4 por 2 me va a quedar 8. Más 20 dividido entre 4 a 5. 5 por 1, 5. Más 20, se supone que hay un 1 ahí. 20 entre 1 a 20 por 30 será 600. 2 por 3 es 6 y se aumentan los ceros, ¿ya? Una vez más vamos a revisar. 20 dividido entre 10 será 2. 2 por 1, 2. Ahí está, muy bien. 20 dividido entre 5 a 4. 4 por 2, 8x. El signo copiamos, más 20 dividido entre 4 a 5. 5 por 1, 5. 20 dividido entre 1, 20. 20 por 30, 600. Muy bien. Igual me va a dar a x. Muy bien, ahora este 20 va a venir a multiplicar al otro lado, ¿no? Pero aquí yo puedo sumar también términos semejantes. 8 más 2, 10 más 5, me va a quedar aquí 15x, ¿no? Más 600
Y al otro lado me va a quedar, este está dividiendo, pasa a multiplicar con el x. Entonces me va a quedar ahí 20x. Muy bien, ahora todas las x a un miembro y los números a un lado, ¿no? Entonces me conviene dejar este 600 acá y esto dejarlo igual acá. 20x va a venir a restar menos 15x, ¿no? Entonces me va a quedar 20 menos 15. Voy a continuar este lado. 600 me va a quedar a un lado y al otro lado me va a quedar 20 menos 15 será 5x, ¿no? Despejando entonces me va a quedar simplemente 600 dividido entre 5, ¿no? Dividimos, ¿no? 60 dividido entre 5 me da a 12, ¿no? Es una manera fácil igual de dividir. Para no usar calculadora, simplemente lo que hago es dividir esto entre esto, 60 entre 5, eso me da a 12. Y el 0 simplemente lo ponemos ahí nomás. Por tanto, será 120 scouts o 120 personas, ¿no? Aquí obviamente ya me está dando directamente el resultado, ¿no? Directamente el resultado. Entonces tendría que ser 120 personas. Ya, esa sería mi respuesta. Ahora, la segunda solución, en el caso de que no quiera hacer por este método de resolver, ¿no? Porque como ven, es largo el procedimiento, ¿no? Entonces, en el examen yo necesito siempre ahorrar tiempo, ganar tiempo, ¿ya? Solución 1, esto sería resolviendo, ¿ya? Resolviendo. Ahora, ¿qué pasaría si yo no quiero resolver? El otro método entonces que tengo sería probar. ¿Ya? ¿Y cómo es ese procedimiento para probar? Entonces, acá voy a colocar la solución segunda, ya para poder probar. Entonces, lo que hacemos es solamente agarrar las respuestas y probar. Ya, entonces, solución 2 sería probar, ¿no? O probando las respuestas, ¿ya? Probar las respuestas. Bien, entonces me quedaría lo siguiente, ¿no? Consideren que en el examen no piden procedimiento, ¿no? Entonces, utilizando esa ventaja, aplico esta solución, ¿no? Solución, entonces, probando, ¿no? Esta sería obviamente la solución 2, ¿no? Solución 2, probando las respuestas. Bien, como la pregunta es en total, ¿cuántos scouts participaron? Eso es lo más importante, ¿no? Saber qué es esta respuesta o estas respuestas. Entonces, si la pregunta es en total cuántos participaron, se supone que el total tiene que estar acá, ¿no? Entonces, voy descartando. No creo que sea 35 porque 30 personas es simplemente los que organizan la parte académica. Entonces, agarro y digo no. El inciso A, descartado. El inciso B. Entonces, voy a decir que mi respuesta correcta es el inciso B. Entonces, me quedo con 100 y voy a verificar, ¿ya? Entonces, hago el siguiente procedimiento. A ver, si mi total es 100, los que se hacen cargo de la comida, a ver, los que se hacen cargo de la comida era 1/10 del total. A ver, 1/10, en este caso mi total es 100. Hasta ahí todo bien, me tiene que dar en valores enteros. Si les dan decimal, no, se anula la respuesta, ¿verdad? Porque no hay, digamos, medio hombre, ¿no? O 2 medios hombres, o sea, o bien son 3 hombres o bien son 4 hombres, son números enteros, ¿verdad? 10 por 1, perdón, 100 por 1, 100 dividido entre 10 a 10. Aquí serían 10 personas. Muy bien, todo hasta ahí bien. Los que se hacen cargo de las carpas son 2/5 del total. A ver, 2/5 multiplicado por 100. Hasta ahí. Voy a simplificar quinta 1. Acá me va a dar quinta 1 y aquí me va a dar quinta de esto 20, ¿verdad? Porque 20 por 5 es 100. Hasta aquí todo bien, ¿no? 2 por 20 me da 40. Ah, ya, muy bien. Aquí son 40 personas.
Hasta ahí está funcionando todo bien. 2 por 20 será 40. Muy bien. Los que se hacen cargo de los juegos. A ver, los que se hacen cargo de los juegos. Los que se hacen cargo de los juegos es un cuarto del total. Ahí está, 100 por 1, 100, 100 entre 4 me daría a 25. Hasta ahí todo ok. Los que se hacen cargo de la parte académica, ahí ya me da un número, ¿no? Que en este caso sería 30. Bien, ahora entonces yo lo que tengo que hacer es sumar, ¿verdad? Sumar cuánto es. Si me da la suma de todas estas partes igual al total, entonces esa es la respuesta. Muy bien, aquí yo tengo que me da 50, aquí yo tengo 30 más 25, 55. Si sumo estos dos, me va a quedar 105 personas. Esto no equivale a esto, ¿verdad? Es diferente. Si mi total era 100, aquí no me puede dar 105. Entonces digo, no, descartado esta respuesta. Ya descartado esa opción. Entonces todo este procedimiento se borra, no me sirve, ¿verdad? Porque no es esa la respuesta, ¿verdad? Ese es el método de probar. Pero como ven, es más fácil que agarrar y empezar a tal vez plantear, ¿no? Quizás en el planteo muchos tenemos dificultad, ¿no? Entonces agarro, en este caso, el 130. Ya, el 130, ahí está. 130 agarramos y el mismo procedimiento, ¿no? Otra vez. A ver, los que se hacen cargo de la comida. Los que se hacen cargo de la comida, me quedaría que es la décima parte. En este caso, 130 dividido, se anula simplemente los ceros y me va a quedar 3. Hasta ahí todo bien. Los que se hacen cargo de las carpas. 2/5 por 130, ¿no? Así sería. Bien, aquí ya tengo dificultad, ¿no? Porque no se va a poder dividir entre 5. A ver, vamos a ver, 130 dividido entre 5. Va a ser a 2 por 5, 10, al 13, 3. Me queda 30, así se puede, ¿no? 6 por 5 me daría 30. A ver, 2 por 5, 10, al 13, 3. Estaría bien. Bajamos el 0, 6 por 5, 30. Da, ¿no? En este caso daría 26. Entonces, hasta ahí no hay problema, ¿no? Está bien hasta ahí. Entonces, simplificando, me va a quedar de esta manera. Quinta 1 y quinta de esto había sido 26. Entonces, aquí simplemente me quedaría multiplicar 26 por 5. 26 por 5, ¿no? 5 por 6, 30, llevo 3. 5 por 2, 10, más 3. Perdón, no es por 5, ¿no? Es 2 por 26 nada más. En esta parte. Hasta aquí está bien, ¿no? Simplemente sería 26, ¿no? En este caso va a ser simplemente 52, ¿no? No necesitamos hacer la multiplicación. Bien, y la última sería los juegos, ¿no? Los juegos es la cuarta parte. La cuarta parte de 130. Entonces dividimos 130 dividido entre 4. 3 por 4 es 12. Al 13 es 1. Bajo el 0. 10. Aquí ya no me va a dar, ¿no? 2 por 4, 8. Al 10, 2. Y ya no puedo dividir más porque el continuar sería sacar con decimales, ¿verdad? Entonces tendría que aumentar una coma y un 0 para dividir, ¿verdad? Sería 5 por 4, perdón, 5 por 4 me daría 20. Obviamente se puede dividir, pero esto ya no tiene sentido, ¿verdad? No hay 32.5 hombres, ¿verdad? No hay un medio hombre. Entonces aquí ya está fallando.
Por tanto, ya la otra opción tampoco va a servir. Entonces, de ahí digo, no, esta opción está mal, ¿no? Entonces, tiene que descartarse todo esto. Y ya la otra ya no lo vamos a probar, ya no sería necesario que lo prueben, porque si no sale y ninguna de las otras condiciones ha cumplido, entonces la respuesta tendría que ser obligatoriamente x igual a 120, ¿ya? Obviamente en su examen ya no verifican, ¿no? Esta vez porque ya han verificado los tres, entonces no hay además ninguno, entonces sí o sí tendría que ser, ¿ya? Pero a manera de práctica lo vamos a hacer acá para que ustedes mismos puedan ver que sí, obviamente tendría que cumplir haciéndolo de esta forma, ¿ya? Entonces, en el caso de la comida, perdón, vamos a hacer con color azul. En este caso, para la comida sería lo siguiente. Los que son de la comida sería la décima parte, ¿no? La décima parte de 120, ¿no? Anulamos los ceros y me va a quedar simplemente 12. 12 personas que se hacen cargo de la comida. Los que se hacen cargo de las carpas sería 2/5 del total. Ahí está, 2/5 de x. Entonces va a ser, 2/5 multiplicado por 120 por 120. Bien, aquí voy a simplificar igual para poder saber cuánto es la quinta, ¿ya? 120 dividido entre 5, ¿no? Para saber cuánto es. 12, tomo ahí 2 por 5, 10, al 12, 2, bajo el 0, 4 por 5 será 20. Muy bien. Entonces simplificamos y me va a quedar simplemente quinta 1 y quinta de esto había sido 24. Ya está. Ahora sí, 24 por 2 es simplemente 48. Entonces, 48 personas que se hacen cargo de las carpas, ¿ya? Ahora, los que se hacen cargo de los juegos son la cuarta parte. La cuarta parte, en este caso, de X, que es 120, ¿no? 12 entre 4 simplemente es a 3, entonces sería 30 personas, ¿ya? Y obviamente los que se hacen cargo de la parte académica, eso no cambia, ya que son 30 personas, ¿no? Son 30 personas, ¿ya? Sumamos entonces. 48 más 2 sería 50, 60 tendría, y aquí tendría 30 más 30, 60. Si yo voy a sumar esto, me va a quedar 120, ya, 120 scouts. Entonces, fíjense, el total o las partes de cada uno, si sumo, tiene que ser igual a la respuesta que yo estoy suponiendo, ¿verdad? Si cumple esa condición, entonces esa es la respuesta correcta. Entonces, no tendría que verificar, ¿no? Aquí simplemente hemos hecho a manera de práctica. Entonces, la solución, obviamente, sería, en este caso, esto, ¿no? El inciso D, 120. Bien, ¿cuáles son las magnitudes físicas? En este caso tenemos de las opciones el inciso A, ¿no? Que sería la respuesta correcta. No hay magnitudes vectoriales y magnitudes escalares, ¿no? Esto sería una clasificación, ¿no? Según se encuentra en la naturaleza. ¿Ya? Aquí también podemos hacer una división, esto para otros tipos de pregunta, ¿ya? Si nosotros hacemos la clasificación de las magnitudes, podemos hacerlo de la siguiente forma. Las magnitudes se clasifican por su origen o bien por su naturaleza. ¿Ya? Si están por su origen, serían fundamentales,
serían fundamentales o también se les llama base, ¿ya? Unidades, magnitudes fundamentales y suplementarias o derivadas en este caso, ¿no? ¿Ya? Esa clasificación tendría. Las magnitudes entonces por su origen serían fundamentales o las unidades base, ¿ya? Y o bien serían derivadas, ¿ya? Ahora, si es por su naturaleza, hay las magnitudes que son vectoriales, ¿ya? O bien son escalares. Ya, eso sería la clasificación. Entonces, esto es bien importante, ¿ya? Y acá igual es importante saber cuáles son vectores, cuáles son escalares, qué es un vector, qué es un escalar, ejemplos de estos, ¿no? Y lo mismo aquí, cuáles son las fundamentales y cuáles son las derivadas, es importante que nosotros vayamos a conocer, ¿ya? Bien, pasemos a la pregunta 2. Se define como el segmento de una recta orientada que se utiliza en la representación de magnitudes. Esta definición está relacionada con lo que es un vector. Ya no es módulo. Módulo es el tamaño. Dirección es el ángulo, ¿no? El sentido es la cabecita del vector, la flechita, ¿no? Entonces, en este caso estamos hablando de vector exclusivamente, ¿ya? En un sistema cartesiano quedaría de la siguiente manera. Voy a dibujar un vector. Un vector cualquiera, ¿no? Un vector cualquiera. Entonces, esto es el sentido. Esto sería el sentido, ¿ya? Esta parte de acá. Esta cabecita indica el sentido, ¿ya? El ángulo es la dirección, ya obviamente respecto al eje X, ¿ya? O también podría ser al eje Y, pero generalmente acostumbramos a medir respecto al eje X, ¿ya? Esta dirección, en otras palabras, es para nosotros el ángulo, ¿ya? Respecto a un eje, ¿ya? Eso sería la dirección. Y el módulo es el tamaño del vector, ¿ya? ¿Cuánto mide? Agarramos una regla y yo voy a medir, ¿no? Desde esta parte hasta el final, ¿cuánto va a medir? Entonces, podría agarrar una regla y medirlo hasta acá, ¿no? Hasta ahí. Entonces, esa es básicamente la medida, ¿no? Del vector. En este caso, será, no sé, a ver, 1 centímetro, 2, 3 centímetros, por decir. Eso es el tamaño. Ya también se le conoce módulo, tamaño, ¿ya? Tamaño. Eso es el módulo, tamaño. Eso es una de las características, ¿no? Estas serían las tres características, ¿no? De los vectores: el sentido, el módulo, la dirección y también el punto de aplicación, que es muy importante. Ya no debemos olvidar el punto de aplicación, que estaría justamente acá en donde comienza el vector, ¿no? Esto sería el punto de aplicación, ¿no? El punto de aplicación. Esas serían las características, ¿no? De los vectores. Estamos hablando en este caso de ahí, ¿no? Por eso dice es un segmento de recta, ¿no? Es un segmento de recta, obviamente tiene que estar orientado, que se utiliza en la representación de magnitudes vectoriales, ¿no? Todas las magnitudes vectoriales los representamos con vectores, ¿ya? Y estos vectores tienen que tener obviamente estos componentes, ¿ya? Bien, acá tenemos ya uno de los ejemplos, ¿ya?
La fuerza es una magnitud vectorial que tiene dirección y sentido, dice, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? Tendría estos componentes, ¿no? Entonces acá, obviamente estamos implícitamente suponiendo que es también el módulo, ¿verdad? Porque si no, no tendría, ¿no? La dirección y el sentido, ¿no? Entonces acá sería verdadero, ¿ya? Ahora la pregunta es, ¿cuáles más son vectores? Ya es muy importante que nosotros veamos ejemplos de vectores, ¿ya? Entonces acá vamos a ver los que son vectores. Por ejemplo, sería la fuerza. Otro ejemplo sería la velocidad, la aceleración, otro vector sería torque. Otro vector sería el peso. Hay que diferenciar, ¿no? Con masa. La masa es escalar, pero el peso es vector. ¿Ya? La gravedad también es vector. ¿Ya? Coma, etcétera. ¿Verdad? Son varios, pero estos son algunos que nosotros usamos constantemente. ¿Ya? Ejemplos de escalares. Ejemplos de magnitudes escalares. Los escalares solamente tienen módulo nomás, por si acaso. Ya, solo módulo. ¿Ya? Entonces, un ejemplo sería la distancia, ¿no? La distancia. Ya que hay que diferenciar de lo que es el desplazamiento, por si acaso. Coma, acá desplazamiento es un vector, ¿ya? Desplazamiento es un vector. Está aquí arriba, en este grupo de acá, ¿no? En cambio, dentro de los escalares estaría la distancia, ¿ya? Otro sería el tiempo. ¿Ya? El tiempo es simplemente un escalar, ¿no? Otro ejemplo de escalar sería la masa. Generalmente suelen confundirse entre estos dos, ¿ya? Por si acaso, la masa es escalar, ¿ya? Pero el peso es vector, ¿ya? Otro ejemplo sería el volumen, ¿ya? El volumen es simplemente escalar. El área es simplemente escalar. Temperatura sería escalar. Cantidad de dinero, por ejemplo, esto ya son escalares, simplemente es un valor nada más, ¿no? Trabajo son escalares, ¿no? Y así podemos ir aumentando acá, ¿no? Impulso y coma, etc. Es muy importante que por lo menos estas magnitudes que son básicas los podamos tener de referencia, ¿no? ¿Cuáles son vectores y cuáles son escalares? Acá los vectores todos tienen que tener módulo, dirección y sentido. En cambio, en estos simplemente basta con el módulo o el tamaño y ya está definido la magnitud. Bien, vamos a resolver este problema entonces. Dice, la distancia entre el Sol y la Tierra es de 15 por 10 a la 7 kilómetros. Entonces anotamos los datos. Esto va a ser la Tierra, ¿ya? Y esto va a ser el Sol. Entonces, la distancia entre el Sol y la Tierra es de 15, ¿no? Entonces, anotamos X igual, será a 15 por
por 10 a la 7 kilómetros. Bien, este dato después lo voy a convertir. Ya voy a anotar acá primero. 15 por 10 a la 7 kilómetros. Y la velocidad de la luz, en este caso, es de 300.000 kilómetros por segundo. ¿Ya? Entonces, yo voy a, en este caso, utilizar, fíjense, acá yo tengo en metros por segundo y también tengo en kilómetros, ¿ya? Entonces como esto está en kilómetros, voy a usar mejor este de kilómetros, ¿ya? Para no convertir así, ¿ya? Entonces, voy a utilizar la velocidad de la luz expresado en kilómetros, ¿ya? Entonces, eso va a ser mi dato. La velocidad de la luz será, por tanto, 300.000 kilómetros por segundo. Y al final voy a convertir ese dato, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a dividir. Voy a utilizar la fórmula de cinemática de movimientos rectilíneo uniforme, ¿ya? En MRU, ya movimientos rectilíneo uniforme, hay una relación, ¿no? Que es la siguiente. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Ya esa es la fórmula para movimientos rectilíneo uniforme. Ya, ahora de acá simplemente, de acuerdo a lo que yo necesito, puedo despejar, ¿ya? O también utilizo el triangulito, ¿ya? El triángulo es directamente para ya tener un valor ahí, ¿ya? Este triángulo se utiliza de esta manera. A ver, vamos a ver si yo ya puedo despejar, ¿no? A ver, velocidad será distancia sobre tiempo. No sé si es así, pero vamos a verificar, ¿ya? Ahí tendría, ¿no? Ahora, si yo necesito acá, en este caso, la pregunta acá sería el tiempo, ¿no? Si yo necesito el tiempo, entonces yo despejo de acá y me va a quedar velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Entonces, si yo quiero el tiempo, este simplemente va a ir a multiplicar a este lado. B multiplicado por T. Y aquí me va a quedar simplemente X, ¿no? Ese sería el procedimiento de despeje. Ahora, como tiempo está acá, entonces está multiplicando, la velocidad va a venir ahora a dividir. Entonces sería X sobre B. Así yo lo tendría despejado, ¿no? En este caso, sí funciona, ¿verdad? Si yo quiero tiempo, entonces sería X sobre B. Y ahora si es que yo quisiera solamente distancia, que en este caso sería X, sería B por T, ¿verdad? Si yo despejo de acá, obviamente estoy haciendo para otros casos, ¿no? B multiplicado por T me va a quedar simplemente X. Entonces, ahí está. Funciona este triangulito para despejar, ¿no? Entonces se usaría de esa manera, ya para los que no quieren hacer este despeje y este mnemotécnico podrían acordarse. Velocidad es distancia sobre tiempo, ahí está, velocidad es distancia sobre tiempo. Si quieren distancia, entonces simplemente tapan esto, sería distancia igual a velocidad por tiempo, ya lo tienen despejado. Si quieren tiempo, sería X sobre velocidad, aquí está, X sobre velocidad. Bien, pero si no, también podrían hacer despejando, ¿ya? Bien, entonces en esta fórmula que yo puedo despejar o sacar de este triángulo, lo podemos hacer, ¿ya? Bien, reemplazaremos entonces los datos. Obviamente hemos verificado que las unidades estén uniformadas, ¿verdad? Porque si no, entonces no se puede reemplazar, sino siempre hay que convertir, ¿ya? X entonces va a ser 15 multiplicado por 10 a la 7 kilómetros. Todo esto dividido entre 300.000. Me va a quedar
1, 2, 3, 4, 5 kilómetros por segundo. Bien, aquí voy a simplificar. Se va a ir en este caso kilómetro con kilómetro. Se va. Entonces me va a quedar así simplemente segundos, ¿verdad? Segundos. Ahora entonces este 15 por 10 a la 7. A ver cómo podemos hacer. Una de las opciones sería convertir esto también a notación científica. Ya así me quedaría 3, aquí me va a quedar 5 y podría también hacer de esa forma, ¿no? Hay varias formas, ¿no? De poder simplificar, ¿ya? Entonces voy a convertir o voy a mantener esto como 15 por 10 a la 7 por 10 a la 7 y abajo voy a expresar en notación científica, sería 1, 2, 3, 4, 5 ceros. 3 por 10 a la 5, ¿verdad? 3 por 10 a la 5. Entonces me quedaría simplemente así. O también pueden colocar la cantidad de los ceros y lo anulan también, ¿no? Esa sería otra opción también, ¿ya? No hay problema. Bien, entonces me quedaría ya esto obviamente en segundos, ¿verdad? En segundos. Bien, aquí ya simplificamos. Hago una resta de bases, ¿no? Aquí en la parte de operaciones auxiliares, me acuerdo, ¿no? De esta propiedad, ¿no? 10 a la A, tengo 10 a la B. De la misma base, los exponentes se restan. A menos B, ¿ya? Entonces voy a aplicar justamente esa propiedad. Entonces me va a quedar aquí abajo lo siguiente. 15 dividido entre 3, estoy dividiendo esto por si acaso, ya 15 dividido entre 3 me va a dar a 5, ya 5 multiplicado por, restando las bases me va a quedar 10. 7 menos 2, no se olviden que se resta, ya aquí A menos B, si ustedes se fijan en esta propiedad, estoy restando, ¿ya? Cuando es división, los exponentes se restan, ¿ya? Esto es importante que ustedes se puedan acordar. Obviamente hay para multiplicación, ¿no? En este caso es para división, ¿ya? Eso es muy importante que ustedes se acuerden. Entonces, sería 7 menos 5. Eso es lo que voy a restar aquí, ¿ya? Entonces voy a restar los exponentes. 7 menos 5, eso me va a quedar simplemente como 2. ¿Ya? Entonces aquí 2. 10 al cuadrado simplemente es 100, ¿verdad? 10 al cuadrado es 100. 5 por 100, en este caso va a ser 500. ¿Ya? 5 por 100 sería simplemente 500. Entonces aquí me está quedando 500 segundos. Obviamente esta no es la respuesta. Tengo que convertir a minutos, ¿no? En las respuestas estaba en minutos. Entonces voy a convertir a minutos y me va a quedar lo siguiente. En 60 segundos hay un minuto. Bien, ahí ya lo tengo. Entonces lo que tengo que hacer es dividir, ¿no? Y aquí obviamente tiene que ser, fíjense en las opciones de respuesta, está con decimales y todo eso, ¿no? Entonces directamente en la calculadora podemos dividir o también de manera manual, eso no hay problema, ¿ya? Entonces sería segundo con segundo, se me van a anular, ya, y me va a quedar 500 dividido entre 60, o 500 por 1, 500, ¿verdad? Entonces me quedaría 500 dividido entre 60. Exactamente me queda a 8.33, ¿ya? 8.33 minutos, ¿ya? Esa ya sería mi respuesta correcta, ¿ya? Entonces, la luz desde el sol hasta la Tierra o bien llega en 8.33 minutos
o bien llega en 500 segundos. Ya puede ser cualquiera, ¿no? En el examen, 500 segundos o bien 8.33. O también la otra alternativa sería expresar esto. ¿Cuántos minutos son? ¿Cuántos segundos son? Y expresar por partes, ¿no? Que también sería la otra opción, ¿ya? Pero en este caso nos quedamos simplemente con 8.33. Por tanto, mi respuesta será el inciso B.